Hermanos, buenos días. Qué gusto una vez más poder reencontrarnos por este medio. Nosotros, como ya nos conocen, somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y venimos en este ciclo de webinars conociendo a otros hermanos y a otros ministerios que vienen cumpliendo una función muy importante en la sociedad. Consideramos tan importante y fundamental la extensión del Evangelio en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad tenemos el gozo de poder presentar a nuestro hermano Álvaro Valverde, que es un hermano encargado de la Federación de Estudiantes Cristianos, y en esta oportunidad nos estará dando una breve ponencia o conferencia respecto al tema el Evangelio en las universidades. Sin más que decir, doy parte al hermano Álvaro Valverde, que nos va a estar compartiendo en este tiempo. Adelante, Álvaro. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Giancarlos. Muchas gracias por el espacio. Le agradezco a Dios por esa oportunidad, por poder compartir con la comunidad de Civitas Day, que ya me has venido comentando, que es un centro pues, que busca la parte de la promoción del reino de Dios, ¿no? Sobre todo desde la parte educativa, ¿no? Que es tan importante. Así que bueno, agradecerte a ti, que el Señor siempre te dé mucha gracia y te ayude a llevar ese trabajo adelante. Y bueno, saludar a toda tu comunidad que está conectada y que para mí es un privilegio y una gran bendición, un gran gozo el poder compartir lo que vamos a conversar un poco hoy acerca del Evangelio en las universidades y también comentarles un poquito del trabajo que venimos realizando con la Federación de Estudiantes Cristianos, ¿no? No sé si puedo empezar compartiendo la PPT. Sí. ¿Me comentas si llega a ver? Sí, perfecto. Bien, Dios les bendiga nuevamente a todos. Hoy vamos a hablar sobre el tema el Evangelio en las universidades. Y yo creo que para empezar, este es un tema importante, así como en las universidades, en los diferentes ámbitos que hay en la sociedad. El apóstol Pablo decía en el Nuevo Testamento, todo lo he llenado del Evangelio. Y yo pienso que el deseo y el anhelo de cada creyente que tiene un amor por Dios, por la gloria del Señor, por que haya también, ¿por qué no?, un despertar espiritual en su nación, es que todos los ámbitos de la sociedad, que los diferentes lugares donde hay personas, almas, pueda ser llenado del Evangelio. Y en base a eso es que el Evangelio en las universidades se vuelve relevante. Y también por otros temas que vamos a tratar, pero sobre todo porque hay almas ahí que salvar, hay personas a cuales llegar, hay personas que también Dios va a salvar en ese lugar. Por eso en la parte del subtítulo le he puesto, todo aquel que cree será salvo, porque el Evangelio no restringe la condición socioeconómica, no te restringe por tus conocimientos, no restringe por tu raza, ¿no? Por tu sexo, no restringe si estás en una universidad privada, nacional. El evangelio no se restringe porque de repente, no sé, eres de un partido político X, sino que la Biblia nos dice de que el evangelio es para todo el mundo y será salvo todo aquel que cree. Entonces, desde ahí partimos y entendemos de que en las universidades hay una comunidad de, sobre todo jóvenes, que también van a creer. También Dios tiene ahí un pueblo para que nosotros podamos trabajar con ellos y llevarlos a Cristo. Eso es importantísimo. En ese sentido, quiero iniciar con este texto que me parece muy importante para el contexto del evangelismo en las universidades y que también de manera personal para mí es algo que me ha ayudado a siempre recordar que aunque esté en la universidad, no debo dejar de predicar el evangelio.
Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, del griego dynamus, para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es eficaz, es poderoso para poder salvar a todo aquel que cree. Y en continuación con esta parte nos dice al judío primeramente y también al griego, ¿no? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, acá vemos que el evangelio no restringe si eres judío o si eres de otra nacionalidad. Eso es lo que nos trata de decir el apóstol Pablo, que él no se avergonzaba de poder predicar y hablar de Cristo, sea a los judíos, sea a los griegos, sea a los romanos o a cualquier persona que hubiera que predicar. Entonces, obviamente el evangelio llega a través de los judíos, pero se prolonga por la gracia y el amor de Dios a todo el mundo. Entonces, en ese sentido también debemos mirarlo a nivel de repente de nuestro país, ¿no? Tenemos de repente personas que están en las cárceles, personas que están en los colegios, personas que están en sus centros de labores, etcétera, personas que están en las calles, pero también tenemos personas que van y estudian una carrera profesional y que pasan horas de horas en una universidad, un instituto, etcétera, y que también pues es un espacio, un ámbito, un grupo, una comunidad de personas que es necesario llegar con el evangelio a ellos, sobre todo por lo que les decía al principio, porque el evangelio no restringe en ningún ámbito de la sociedad, el evangelio es para todo el mundo. Alabado sea Dios. Entonces, este pasaje nos dice de que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué decía que me ha ayudado mucho? Porque a veces cuando uno va a la universidad se encuentra con personas que muchas veces saben más que tú y hay que reconocerlo. O de repente tienen muchos conocimientos o de repente han salido de una iglesia 14 años, 15 años y tú recién estás ingresando a la iglesia, porque me ha pasado. Yo llegué a los caminos del Señor en el 2016, teniendo 20, a ver, en el 2016 tenía más o menos, ahorita estamos 23, 8 años, aproximadamente 23 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, llegué a la iglesia e inmediatamente ingresé a la universidad. Yo soy de la Universidad de San Marcos, estudiaba psicología organizacional, ya soy egresado. Entonces, cuando llego me encuentro con profesores, con compañeros que ya a veces habían salido de iglesias, habían tenido experiencias. En la mayoría de casos, según me comentaban, no habían sido muy buenas, ¿no? Y tenían conocimiento incluso teológicos mayores en algunos casos. Pero hasta ese deseo de poder predicar la palabra. Y este pasaje siempre venía a mi mente, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, eso me motivaba, me ayudaba a yo poder ir y predicar la palabra de Dios a los profesores, a mis compañeros, y a realizar un trabajo con una comunidad de jóvenes universitarios, con la fe, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, y poder predicar. ¿Por qué? Porque esta palabra me daba fe y confianza de que Dios quería salvar a esta comunidad universitaria. Dios ha venido a salvar al mundo. Y que esta palabra, el Evangelio, que es el plan de Dios para la salvación de los hombres, es poderosa. Es poderosa para poder, y es eficaz para poder darles esta vida eterna, esta promesa de salvación. Entonces, esta esperanza. Entonces, eso me ha llenado de mucha fe y de mucha convicción, y he visto también cómo esta palabra se ha hecho realidad en la vida de jóvenes que por la gracia del Señor han sido pues cambiados, transformados, salvados, y pues en el ministerio de la fe hemos visto también jóvenes que se han reconciliado con Dios a través del Evangelio. Y eso es sumamente importante. Como nos dice Romanos 1:14 también, a través del apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y eso debe ser también algo que nos haga reflexionar. Él decía a griegos, ¿no? Porque, bueno,
en ese, digamos, campo misionero que tenía el apóstol Pablo, iba mucho a, digamos, el imperio griego, ¿no? A diferentes ciudades. Pero al mismo tiempo, él sabía que fuera de esas ciudades, fuera de esa cultura griega, también él era deudor de Cristo, ¿no? Y por amor de Cristo era deudor también a los hombres. Y es por eso que predicaba el Evangelio a todo el mundo. Y por eso les comentaba que al principio su exposición de Pablo cuando dice, todo lo he llenado del Evangelio. Y eso es también hay un deseo vivo, ferviente, que está en muchos estudiantes universitarios cristianos de poder llevar esta palabra fuera del contexto de la iglesia, ¿no? Muchas veces del templo, de la congregación, y llevarlo hacia el lugar de estudios, a donde hay personas que no han saboreado, no han probado todavía las riquezas de Dios. Entonces, nosotros somos deudores y es por eso que predicamos el Evangelio en la universidad. Y vuelvo a hacer el énfasis en que el requisito para el perdón de Dios es la fe sola. No es una condición socioeconómica, no es una condición en cuanto a, digamos, estatus educativo, por decirlo así, o tener una profesión o no tenerla. El requisito para el perdón de Dios es la fe sola. Y hay algo que debemos combatir y es el prejuicio. En algunos casos, nosotros solemos pensar, ¿no? Que como la Biblia dice que en muchos pasajes, ¿no? Acá tengo un pasaje en Mateo, ¿no? Que habla sobre que Jesús se regocija y se goza porque Dios ha decidido revelar el Evangelio y esta sabiduría, y dice el Señor, a los que son como niños, y no a aquellos que son, dice la Escritura, de repente ricos o tienen mucha sabiduría o mucho conocimiento. Pero ahí hay que tener cuidado con la interpretación, porque si no podríamos caer en una especie de teología de la liberación, ¿no? En donde el evangelio solo se enfoca para los pobres, ¿no? O primordialmente tiene algo ahí especial para los pobres. Pero nosotros creemos que el evangelio es para todo el mundo y que Dios ha venido a salvar a todo el mundo y que el único requisito para el perdón de Dios es la fe sola. Y esos pasajes donde el Señor, por ejemplo, habla, ¿no? De que se las has revelado a los niños. No está hablando en términos, digamos, de que aquel que tiene conocimiento o sabiduría, ¿no? Todos aquellos que tienen ese conocimiento y sabiduría, pues para ellos no es el Evangelio, sino para aquellos que no lo tienen, ¿no? Entonces, eso nos podría hacer pensar que de repente cuando vamos a la universidad, no, ellos tienen mucho conocimiento y sabiduría, y para ellos Dios no ha preparado la salvación o el plan de Dios o el Evangelio no es para ello. Hay que tener cuidado cuando se interpretan los pasajes, porque una correcta exégesis de los pasajes que comento, que hablan sobre eso, nos lleva a entender de que Dios no se está refiriendo a todo aquel que tiene conocimiento y sabiduría, incluso que no sea teológica, sino se está refiriendo a aquellas personas que en su orgullo tienen ese tipo de conocimiento, pero no tienen a Cristo. Que en su orgullo, aparte de tener conocimiento y todo ello, son arrogantes para con el conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio. Esto me hace recordar a Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo predica y habla de la resurrección, y un pueblo, una parte del pueblo, se reía porque no creía en esto. Sin embargo, tenían muchas filosofías, ¿no? Tenían muchas formas de pensar, digamos, elaboradas. Y eso es a lo que se refiere el Señor. Para todo aquel que se envanece en su conocimiento y en su sabiduría, bueno, definitivamente no tenemos más que ofrecerle, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. En un momento, Charles Spurgeon, en su libro Solamente por Gracia, él habla y dice, yo no tengo nada que ofrecer a aquel que se enorgullece y cree que no es pecador, porque si en sus razonamientos eso es lo que cree, bueno, el Evangelio es para el impío, para el pecador. Si hay alguien que no cree que está en esa condición y se justifica,
¿no? De que no necesita el evangelio, porque tiene mucho conocimiento, se enorgullece en eso, bueno, no tengo nada más que decirlo, porque Cristo no tenía nada más que decirlo. Por eso él hablaba de que el evangelio es para todo aquel que es pecador. Y ciertamente todos somos pecadores. Por eso es que, como digo acá, el requisito para el perdón de Dios es la fe sola, ¿no? Es la fe. No es que yo tengo una condición de pobreza y por eso es que, o de no soy muy culto en algunas cosas, por eso es que para mí es el perdón de Dios. No, no, eso cree la teología de la liberación. Nosotros creemos que el evangelio es para todo el mundo, que Dios ama al mundo. Amén. Y que la fe es el medio por el cual podemos alcanzar el perdón y la justificación de Dios. Como decía, todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que cree. Y estoy haciendo énfasis en estos puntos porque sé que hay prejuicios con respecto a el tema del evangelismo dentro de las universidades. A veces algunos pastores, líderes, hermanos lo pueden ver algo lejano, algo como que, no sé, yo siento más de repente ir a aquel barrio, a aquel lugar, a aquellos espacios donde la gente está más predispuesta, ¿no? Y a veces vemos como que en la universidad como que son más orgullosos por el conocimiento que tienen, o se envanecen más en ello, se justifican más en ello. Pero yo creo que también hay que tener cuidado con no nosotros usar eso como una justificación para no prepararnos. Porque ciertamente, llevar el evangelio, hermanos, en un lugar como una universidad demanda mayor preparación. Y eso es así. Entonces, nosotros tenemos que verlo como almas que necesitan al Señor y como la preparación como parte de ese trabajo que tenemos que hacer en oración, en estudio de la palabra, en estudio de ciencia, de teología, para poder llevar a Cristo y mostrar a Cristo a esos hombres, a esas mujeres, que realmente, aunque tengan quizá algunas cosas adicionales en cuanto a conocimiento, en algunos casos mayores condiciones socioeconómicas, no en todos los casos, porque hay universidades también nacionales, yo estudié en una universidad nacional, pero hay quizá personas que están más preparadas en todo caso. Hay que tener compasión y misericordia por ellos y verlos también como almas que están necesitando de Dios. No simplemente creamos que aquellos que de repente los vemos en las calles o en las cárceles son los únicos que necesitan, ¿no? Aquel que está y tiene todo el dinero del mundo y está pues con una carrera, dos carreras, tiene un buen trabajo y todo ello, el Señor yo creo que le llamaría pobre, ciego, desnudo, ¿no? Que no tiene absolutamente nada porque necesita a Cristo. Entonces, debemos verlo desde una perspectiva espiritual, en, una, en un discernimiento espiritual. Entonces, nosotros acá tenemos en la PPT 4 casos de personas que han tenido cierto nivel cultural y económico y socioeconómico, y que también en la Biblia nos muestra cómo el Señor en su gracia los ha salvado. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Creo que un mejor ejemplo no se puede encontrar. Él mismo dice de sí, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, decía él, ¿no? Evidentemente también era un pecador, pero su condición religiosa lo elevaba a un estatus social alto, ¿no? Y algunos dicen que Pablo manejaba más de un idioma, ¿verdad? Manejaba varios idiomas. Y era reconocido también como Saulo de Tarso como un líder dentro de la cultura judía, dentro del pueblo judío. Entonces, él claramente cuando se encuentra con Cristo, todo cambia, todo cambió. Entonces, cuando lo vemos a Saulo de Tarso, lo vemos un perseguidor de la iglesia, probablemente alguien soberbio, arrogante con las cosas del Señor. Pero cuando viene a Cristo, todo cambia. Y es lo mismo que pasa en la universidad. Pasa algo similar. Hay personas que pueden tener un pensamiento marxista, socialista, resentidos, pueden tener un resentimiento, ¿no? En su ateísmo y agnosticismo contra Dios o la iglesia, pero el Señor, en su amor, en su gracia, cuando Él decide manifestarse a sus vidas y ellos abren su corazón, lo que pasa es que ellos cambian completamente.
Y por eso que el apóstol Pablo es un buen ejemplo, porque a pesar de su conocimiento, él pudo encontrar a Cristo. Y eso vamos a encontrar en las universidades, personas que tienen un nivel académico bastante grande, a veces hasta más grande que nosotros, pero el Evangelio es poder de Dios. Por eso es que les daba ese pasaje al principio. Luego tenemos también a Pablo predicando en el Areópago, ¿no? Hablándole a los griegos, a los estoicos y epicúreos, y llevándolo al Areópago, ¿no? En donde pues era un lugar donde se usaba como una comunidad de justicia, también como un ministerio de educación, digamos, a nivel bastante básico. Entonces, él va y predica en un ambiente que era distinto al ambiente normal, ¿no? Normalmente él predicaba en las sinagogas, ¿no? Pero ahora estaba predicando en el Areópago. Entonces ahí vemos que hay un cambio quizá de contexto, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Y eso es lo que me encanta, porque puede cambiar el contexto, pero el mensaje no cambia y sigue siendo el mismo. Entonces, en el Areópago, la Biblia nos dice en Hechos 17 de que él predica, y como les decía hace un momento, algunos no creen, algunos se burlan, ¿no? Y le dicen, ya te escucharemos hablar en otro momento. Pero también, hermanos, dice que entre ellos habían algunos que creyeron. Y eso es lo que yo les decía. En la universidad podemos encontrar rechazo, sí, pero vamos a encontrar pueblo de Dios también allí, que Dios ha ido preparando sus corazones para escuchar el mensaje. Entonces, en el Areópago encontramos personas que creyeron en él, como Dioniso, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, ¿no? Se dicen en algunos comentaristas que Dámaris era una mujer culta, ¿no? De un nivel socioeconómico alto, ¿no? Y también dice, y otros con ellos, ¿no? O sea, fue un grupo que creyó a este mensaje. Y era un grupo dentro de un contexto que era el Areópago, ¿no? Esa comunidad, ese concilio, que era un lugar donde de alguna manera desde ahí se formaban lo que eran la parte de las leyes, lo que eran la parte educativa. Entonces era un lugar de influencia. Y ahí quiero también remarcar esa palabra. ¿Por qué? Porque la universidad no es cualquier lugar. En la universidad se forman los futuros ministros, presidentes, también se forman los futuros alcaldes, se forman los futuros empresarios, gerentes, ejecutivos de empresas. Y si no tenemos un mensaje para ellos, esas personas que van a ocupar cargos de alta influencia no van a tener, no van a tener herramientas con las cuales poder dirigir bien una nación, una comunidad, una empresa. Y nuestro país siempre va a estar también sumergido en las tinieblas. Pero si hay alguien que le predicó a una persona dentro de la universidad, se convirtió en un gerente general o se convirtió en un político renombrado, la influencia que él va a tener no va a ser una influencia únicamente personal, o ella va a tener, no va a ser personal, va a ser el Espíritu Santo que va a usar la vida de esa persona y va a ayudarlo a ser de bendición a otros, va a ser luz y sal. Entonces, ganar a una persona en la universidad es ganar a una persona, por lo general, de mayor influencia que en otro ámbito de la sociedad. Luego vamos a hablar un poco más sobre esto. Luego tenemos a Mateo y Zaqueo, ambos publicanos, recaudadores de impuestos. Uno era jefe de recaudo y el otro era recaudador. Pero ambos tenían posiciones más o menos importantes, al menos desde la parte de tener un trabajo o condición socioeconómica. Y uno de ellos específicamente, Zaqueo, era rico, ¿no? Entonces vemos que el Señor Jesucristo va a su casa y sin importarle lo que la gente diga, oye, no, ese es recaudador de impuestos. El Señor Jesucristo, en su amor, va y quiere salvar a Zaqueo. Y Zaqueo, pues, cambia y tiene otra perspectiva de vida porque Jesús salió a su encuentro. Entonces, cuando nosotros vamos a la universidad y nos encontramos con personas, de repente no ricas, con mucho dinero, pero sí con muchos conceptos
como ateísmo, como feminismo, como muchos ismos que existen dentro de la universidad, eh, y vamos con el Evangelio, debemos ir con ese amor de Dios, así como Jesús fue por Zaqueo. Jesús fue por Zaqueo sin importar tanto lo que diga el resto, ¿no? Porque también dentro de la comunidad cristiana en algún momento puedes decir, oye, no te acerques tanto a ese que es feminista, o a ese que es LGTB, o a ese que es de repente de tal comunidad de, no sé, de agnósticos, etcétera. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el impedimento? No, ten cuidado, ¿no? Algunos pueden pensar que por ahí se te van a pasar los demonios, pueden decir, y muchas cosas, como a veces se ha creído. Pero nosotros debemos ir con el amor de Dios, a mostrarle que hay un Cristo que los ama, que quiere salvarlos, que se preocupa por ellos, y que no debemos verlos como algo separado, relegado, o de repente que también pueden tenerle miedo, ¿no? A muchas personas y jóvenes también pueden tener temor, ¿no? De hablarle, porque ¿cómo le hablo si no cree en Dios? Ya no tiene salvación esa persona, es muy difícil. No es muy difícil si nos preparamos y oramos y vamos con el amor de Dios a hablarles de Cristo. Porque, hermanos, el amor del Señor, cuando una persona va a recibir el mensaje, se siente también. Siente a esa persona y sabe que estás yendo para ayudarle. Y también sabe cuando estás yendo solo para juzgarlo, para darle juicio. Entonces es importante ir preparados y con el amor de Dios, así como fue el Señor. Luego tenemos a José de Arimatea y a Nicodemo, ¿no? Dos miembros importantes del concilio, ¿no? Con conocimientos teológicos interesantes. Sin embargo, a la luz y bajo la visión cristiana y de Jesús mismo, pues Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, ¿no? Entonces, es así, también en las universidades hay personas que conocen de teología. Yo me he encontrado con varias, incluso personas que pertenecen al catolicismo o al protestantismo y conocen de teología. Y en algunos casos conocen de teología, pero no es la teología bíblica. A veces estudian teología y se van hacia otras ramas y pues terminan defendiendo lo indefendible, ¿no? Entonces, eh, también hacia ellos podemos nosotros en algún momento hacerle ver la luz del Evangelio y, si Dios nos permite, llevarlos al verdadero camino. O en todo caso, si es que estas personas son de mucha influencia, porque me ha pasado que he visto personas de mucha influencia que saben teología y llevan a los jóvenes por un camino errado. También nosotros levantar ahí la bandera del Evangelio, de la teología bíblica, de la predicación bíblica, del Evangelio bíblico y dar el mensaje correcto, ¿no? Eso también es parte de la labor que hacemos en las universidades. Entonces, aquí vemos que en Isaías 53:9 se cumple lo que decía la escritura, ¿no? Que con los ricos fue en su muerte, ¿no? Hablando de José de Arimatea y también, más que todo, de las condiciones que tuvo en cuanto a la tumba del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que el Señor no es que simplemente va por los pobres y de los ricos no tiene nada que decir, ¿no? Esa forma de pensar que a veces se hace común entre algunas personas o inconscientemente la pensamos, puede hacer mucho daño y evitarnos y ser como un prejuicio que no nos permita ver el Evangelio, que es para todo el mundo, para todo nivel de la sociedad, para todo ámbito. Y vamos a hablar un poco más sobre esto. Entonces, por eso, para terminar con este punto, como decía, todo aquel que cree será salvo. El requisito para el perdón de Dios es la fe sola. No pertenecer a un grupo, no ser rico o pobre, sino creer en el Evangelio. Ese es el requisito para el perdón de Dios. Ahora, respondiendo a una pregunta que es interesante también, ¿por qué es importante que los futuros profesionales conozcan el Evangelio? Creo que he comentado un poquito sobre esto y a nivel general podría decir que es importante específicamente los profesionales que conozcan el Evangelio porque ellos van a estar en su mayoría en lugares de influencia
en la sociedad donde estamos, en el país donde estamos. Entonces, si las personas que van a ser de influencia para nuestra sociedad no conocen el Evangelio, pues no vamos a tener ni rastro del Evangelio en la sociedad. Es como una ecuación bastante sencilla. La mayoría de jóvenes, por no decir casi todos, a menos aquí en Perú, y creo que la mayoría de países va también por ese lado, va a ir en su gran mayoría por una carrera profesional, sea por X o Y motivo. Si nosotros sacamos el Evangelio de ese lugar, lo que estamos haciendo es sacar la verdad de sus vidas, sacar la luz y dejar que se llenen de muchas filosofías, conceptos, ideologías, etcétera, etcétera, y formas de pensar que no tienen que ver nada con el Evangelio. Cuando esas personas lleguen a una posición X, no van a tener nada del Evangelio en sus mentes ni en sus corazones, mucho menos si no se han convertido, por supuesto. Pero si una persona ha llegado a Cristo en la universidad y tiene una carrera profesional, hermano, eso puede ser de muchísima bendición para todo un país. Ahora, por otro lado, por ejemplo, no solamente hablemos de en cuanto a visión o a formas de pensar, digamos, teológicas, sino también veamos a la vida práctica, a lo que produce el Evangelio en una persona, en un profesional en este caso. ¿Qué es lo que produce? Produce una calidad moral mayor. Si bien es cierto, nosotros no somos perfectos, ni somos salvos por obras, pero sí es importante reconocer de que una comunidad cristiana, aunque sigue siendo imperfecta, pero moralmente es mucho más cercana a la voluntad de Dios que una comunidad que no lo es. Por ende, eso va a traer mucho beneficio a la propia comunidad y a la propia sociedad donde está esa comunidad, ¿no? Entonces, si tenemos jóvenes profesionales que aunque no son perfectos, pero ellos quieren honrar a Dios y tener temor de Dios, por ejemplo, desde el ámbito político, entonces vamos a tener un grupo de políticos importantes que ya no estén pues buscando robar o coimear, sino que en el temor de Dios se guarden para el Señor. Podrá haber uno que otro que salga de esa comunidad que falle o que de repente sea un infiltrado, no lo sabemos. Puede pasar, hay de todo en toda comunidad y eso es totalmente cierto. Pero en el promedio y en la gran mayoría, los valores cristianos son tan importantes para el desarrollo de la sociedad que si un profesional los aplica a su vida diaria, a su ética, a su moral, en su día a día y en cada cosa que hace, eso va a ser de muchísima bendición para cualquier sociedad. Y eso lo pueden reconocer, creo yo, cualquier persona, por más no creyente que lo sea. Entonces, desde la parte ética, desde la parte de la visión de futuro, desde la parte del conocimiento teológico y de cómo aplicar ese conocimiento a cada ámbito de la sociedad, del cual ya vamos a hablar en un ratito, definitivamente el Evangelio es totalmente trascendental en la formación de los futuros profesionales. Algo que quería compartir con ustedes es esta frase, ¿no? Toda alma es amada por Dios, pero no toda persona tiene el mismo rango de influencia. Entonces, ¿es importante toda alma para el Señor? Por supuesto, Dios los ve a todos por igual en ese sentido. Sin embargo, Dios tiene también bien fichado, por decirlo así, aquellos que Él puede usar para su gloria y pueden ser de un impacto tremendamente grande. Cuando el Señor salva al apóstol Pablo, yo creo que sería bien, digámoslo así, iluso pensar de que el Señor no sabía del conocimiento que tenía Pablo, la formación que tenía Pablo, de las capacidades que tenía Pablo. Si bien es cierto, eso no es lo que hace un efecto en el ministerio de Pablo, pero el Señor usa muchas de las cosas que nosotros tenemos para su gloria finalmente. ¿Quién puede negar que, por ejemplo, este escritor, C.S. Lewis, tenía mucha capacidad para poder escribir y para poder ser crítico, para poder comunicar sus ideas? ¿Y quién puede negar que cuando el Señor lo mira y lo ve, el Señor no sabe claramente que Él lo puede usar, lo que Él tiene para su gloria? Entonces, toda alma es amada por Dios, pero no toda persona tiene el mismo rango de influencia.
Y cuando nosotros hablamos de una persona en una universidad, en un instituto, en un centro de educación superior en general, vamos a ver una persona que también probablemente, no todos, pero en su mayoría, o al menos un grupo, va a tener un rango de influencia, querramos o no. Si nosotros no predicáramos el Evangelio, esa persona va a ser de influencia. Pero si le predicamos el Evangelio, la influencia que esa persona va a tener con la palabra, siendo escritor, periodista, siendo político, siendo gerente, o siendo lo que sea, o ministro de educación, etcétera, va a ser de mucha influencia. Y si tiene el Evangelio y tiene a Cristo, hermanos, la luz que puede compartir, la bendición que puede compartir, es sumamente grande y poderosa. Y ya no hablamos de impactar en una, dos o tres, cuatro vidas, hablamos de miles y millones de personas. Entonces, quería compartir esta frase porque me parece también importante hablando del evangelismo en las universidades. Ahora, a la siguiente pregunta que nos lleva a este tema es: ¿por qué es importante construir nuestras propias profesiones con fundamentos en el evangelio? Hablando de los profesionales principalmente cristianos. A ver, y lo quiero poner en términos de la construcción de una casa. Cuando nosotros tenemos un cimiento que está mal hecho, definitivamente la casa se va a caer. Cuando nosotros tenemos pues una construcción, ¿no?, con ladrillos y en medio hacen faltas varios ladrillos o se pone material que no es tan bueno, de baja calidad, lo que va a pasar es que esa casa no va a perdurar en el tiempo, ¿no? Va a caer cuando viene la tempestad. Entonces, cuando nosotros hablamos de fundamentos en el Evangelio a partir de nuestras profesiones, debemos nuevamente entender que el Evangelio no termina en las cuatro paredes de la iglesia, se extiende en todo lo que hago. Este teólogo R.C. Sproul decía: la vida cristiana es vivir siempre en la presencia de Dios, en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros vamos a ser portadores de la presencia de Dios. Y debemos vivir para su gloria y con el temor de Dios en todo momento. Es decir, cuando yo voy a mi carrera profesional no dejo de ser cristiano. Cuando yo empiezo a elaborar, perdón, todo lo que es el pensamiento de mi carrera, no puedo dejar que mi mente se contamine y crea cosas que no glorifican a Dios. Por eso la Biblia dice: ama a Dios con toda tu mente también. Es decir, que tu manera de pensar acerca de Dios sea una manera verdadera. La Biblia dice: adoradores busca el Padre en espíritu y en verdad, no simplemente por adorar, sino con un conocimiento correcto de quién es el Señor. Entonces, en la universidad vamos a encontrar en que en nuestras profesiones, en nuestra formación profesional, vamos a tener mucho tipo de filosofía, creencias, aparte de lo que es netamente ciencia como tal, vamos a tener mucha influencia de diferentes formas de pensamiento, que si nosotros no ponemos un fundamento bíblico ahí, lo que se va a meter es como una casa, un ladrillo con un material que no es de buena calidad, no es de buena calidad. Y nuestra vida, y aquí quiero hacer un énfasis importante, que nuestra vida, al final, eso se va a ver, se va a manifestar. ¿Y qué quiero decir? Que un conocimiento teológico no es meramente un conocimiento teológico. Un conocimiento teológico puede llevarte bien a glorificar a Dios, o si es errado, puede llevarte a desagradar a Dios. Y puede llevarte a hacer que muchas personas desagraden a Dios. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de la Prosperidad. Una persona acepta un concepto teológico incorrecto, lo hace vivir de una manera desagradable a Dios y hace que mucha gente viva desagradando a Dios por su mala teología. Y así podemos dar ejemplos muchísimos, ¿no? Podemos hablar de personas o hombres que leen la Biblia en Efesios y cuando dice el hombre es la cabeza de la mujer, bueno, se apoderan de todo, de la vida de su esposa, ¿no? Y han entendido terriblemente mal eso, ¿no? Y lo que hacen es aplicarlo incorrectamente a su vida, hacen daño a otra persona y desobedecen a Dios. Y si lo enseñan, peor aún, peor aún. Entonces,
¿Es importante construir nuestras vidas en general con fundamentos en el Evangelio? Claro que sí. ¿Y es importante construir nuestras profesiones con fundamentos en el Evangelio? También. Si no, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo estudio psicología, yo soy egresado de esta carrera y sé que hay muchos que son psicólogos cristianos. Y aquí quiero hacer un ejemplo de cómo esto es importante, porque es importante el fundamento teológico de mi formación profesional. Si yo, como psicólogo, me enfoco en tener una formación únicamente según lo que la universidad me ha dado, que por supuesto en su gran mayoría no es cristiana y es humanista, lo que me voy a enfocar es a hacer psicología buscando que las personas puedan obtener placer, bienestar. A eso me voy a enfocar. Entonces, si una persona se siente bien, no sé, tomando en exceso de bebidas alcohólicas y le sirve para poder superar su depresión, por poner un ejemplo, entonces yo voy a decir, bueno, tranquilo, no pasa nada, ¿no? O sea, no hay ningún problema. No voy a poner una cualidad moral ahí. Simplemente voy a decir, si te ayuda, si te da bienestar, si te da placer, hazlo. Si por ahí viene una persona a terapia y me dice, Álvaro, mira, yo tengo mi esposa, pero al mismo tiempo tengo otra persona y bueno, bueno, así también me siento bien, porque con mi esposa no me siento tan bien, mi esposa es así, me pone un millón de justificaciones. Si yo no tengo una formación cristiana y yo me enfoco simplemente en que esa persona busque bienestar y placer, me voy a ir por una línea incorrecta y voy a hacer que esta persona peque tranquilamente y no me importa absolutamente nada de su vida, porque finalmente lo que estoy buscando es bienestar y felicidad. Si, etcétera, podría poner millones de ejemplos en los cuales el psicólogo que tiene una formación no cristiana, lo que va a buscar es bienestar y placer de la persona. Sin embargo, si yo tengo una formación cristiana y tengo un fundamento bíblico del Evangelio, que es una prioridad para mí por encima de cualquier tipo de formación profesional que yo tenga, entonces voy a entender que antes que el placer, antes que el bienestar de la persona, lo cual no quiere decir que no me interese, sino que en cuestiones de prioridades, lo que voy a buscar es la santidad en su manera de vivir. Aún como psicólogo cristiano, aún como profesional. Porque cuando yo soy profesional, no dejo de ser cristiano. Yo, con mucho respeto a mi comunidad de psicólogos, y creo que eso deberíamos hacer todos como cristianos. Hay que respetar todo lo que nos da esta formación, pero si se trata de poder, digamos, priorizar valores y priorizar convicciones, hermano, hay que decirle sí a Cristo primero. Es mejor honrar a Dios antes que a los hombres. Es mejor hacerlo. Y podemos defenderlo de una manera adecuada, correcta, con respeto y también con información. Entonces, pero si nos vamos por el lado de la santidad, por ejemplo, como un cristiano, entonces yo puedo guiar a una persona, ya no solamente, o sea, no la voy a guiar al placer, al hedonismo, únicamente al bienestar. Voy a entender que la santidad en Cristo produce también gozo. Y eso es algo que los que somos cristianos lo hemos experimentado. Cuando uno más busca a Dios y más se santifica, más gozo produce la santidad. Por eso la gente que tiene la visión de que el cristianismo es como una religión aburrida, llena de ritos, y eso, bueno, sencillamente no conoce al Señor. Entonces, ¿cuál es mi prioridad si es que yo tengo esta carrera? No me voy a llenar, pues, de conceptos únicamente humanistas, ¿no? Sino que también voy a tener mi formación teológica, mi fundamento teológico, que me va a hacer finalmente actuar y ayudar a otros de una manera conforme a la palabra y no simplemente como un psicólogo más. Porque si alguien quiere decir, bueno, yo soy cristiano, pero si yo soy psicólogo,
ya no puedo hablar de nada de cristianismo. Entonces, hermano, te vas a sentar delante de alguien y te va a decir que es, no sé, transgénero, y porque te va a decir que es transgénero y te va a decir que eso lo hace sentir bien, pues jamás le vas a poder decir nada o simplemente decir, dale, sigue haciéndolo porque te hace sentir bien. Entonces, ahí simplemente te estás enfocando en la visión de bienestar de una persona, solamente en ello. Y no te estás enfocando tanto en que esta persona tenga un temor de Dios o que conozca al Señor. Claro, alguno podría decir, pero hay espacios. Bueno, si es así, entiendo, ¿no? O sea, si hay alguna persona que por políticas de su empresa o de su formación psicológica o otras carreras no pueden hablar de ciertas cosas y es un poco más difícil porque tienen que enfocarlo en otra cosa, se entiende. Pero si tú tienes, obviamente hasta cierto punto, pero si tú tienes una convicción ya definida de eso y en tu diario vivir, en tu vida, priorizas, digamos, lo que es la formación teológica, el fundamento bíblico, antes que el fundamento que has aprendido en la universidad, por la carrera que estudies, ahí sí vas a tener un problema. Ahí sí tienes un problema grave, ahí sí ya fuiste afectado y contaminado y ya pusiste un fundamento distinto al que deberías poner. Por ejemplo, tú puedes leer estos libros en psicología y tienen cosas buenas, como también tienen cosas que van contra la palabra. La pregunta para el joven cristiano universitario sería, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a ver y lo vas a leer como lees la Biblia? Es decir, todo lo que lees, tú sabes que esta es la verdad y es palabra de Dios. ¿O lo vas a leer y vas a retener lo bueno y desechar lo malo? Yo pienso que esa es la opción. Leer aquello que es positivo y rechazar aquello que va contra el fundamento cristiano. Entonces, y al final vamos a hallar, y ahí voy a ir llegando, que la palabra de Dios, si bien es cierto, no es tan específica en algunos aspectos de las ciencias duras y sociales, pero sí te da principios para deducir cuáles son, digamos, las aplicaciones de estos principios y cómo aplicarlo a diferentes ámbitos de tu vida, incluso dentro del ámbito psicológico, ¿no? Hace poquito veía que unos hermanos estaban realizando lo que es una terapia teológica, o sea, usaban la terapia cognitiva, pero a través de la teología y la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos que se ha usado un instrumento, una terapia psicológica, pero con fundamento bíblico, ¿no? Aplicando el mensaje de Dios a la cognición humana, a la mente humana, para generar una transformación mayor y no buscar meramente el bienestar de una persona, lo cual también es algo que va a producir, sino ir y llevar a esa persona poco a poco hacia la verdad, lo objetivo y también hacia Dios. Y ir produciendo en esa persona un cambio real hacia algo que le sea beneficioso, no meramente como un parche, sino como algo que solucione el problema en su totalidad. Por supuesto, ese es un tema bastante más largo con respecto a la psicología y a la teología y a cómo podemos nosotros ser psicólogos desde nuestro cristianismo, cómo lo podemos aplicar. Pero en términos generales, lo que quiero transmitir es que si nosotros no tenemos un fundamento teológico firme, lo que va a pasar es que vamos a introducir un montón de ideas erradas a nuestra formación profesional y vamos a terminar al final siendo uno más de los tantos profesionales que existen. Por supuesto, esto no quiere decir, y lo dejo muy claro, que no leamos esto, que no leamos los libros, que no nos formemos en base a la formación que nos ha dado la universidad, tu instituto, tu centro de formación. Léelo y sé el mejor lector del mundo. Y como se dice, ¿no? Cómete los libros, pero ten primero claro cuál es tu fundamento. Y cuando venga algo tratando de arrimar tu fundamento, vuélvete a recordar cuál es tu fundamento, qué es lo que Dios dice en su palabra.
y no lo vendas, no lo cambies, no vendas la verdad por nada. Manténla en ti y eso finalmente va a ser una bendición también para otro. La Biblia nos dice que nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Hágase ignorante, ¿no? Y eso es mucho para los jóvenes, ¿no? Es que cuando vamos a la universidad y leemos a Freud, a Marx, a Nietzsche, cuando leemos, no sé, a una serie de filósofos o teorías, o leemos libros, etcétera, que nos empiezan a hacer ver cosas que no habíamos visto antes, lo vemos como si fuera algo wow, ¿no? Como que, como se dice en Perú, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Lo máximo, ¿no? Lo máximo. Sin embargo, la Biblia nos dice que nadie se engaña a sí mismo, ¿no? No hay aquí en este mundo alguien que le pueda ganar a la sabiduría de Dios. Mejor hágase ignorante para que llegue a ser sabio, ¿no? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, ¿no? Entonces, por supuesto, uno puede leer muchas cosas, puede conocer, porque la verdad es que Dios en su gracia revela también la verdad a personas que no son creyentes. Y eso lo vemos, por ejemplo, como les decía en Hechos 17. El apóstol Pablo cita a griegos y usa los poetas griegos y los filósofos griegos para dar a conocer una verdad. Perdón, no está en Hechos 17, pero sí está en Hechos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo usa también la cultura para la gloria de Dios, pero agarra lo que es bueno y retiene lo bueno y desecha lo malo. No crean que el apóstol Pablo va a agarrar la filosofía griega y va a agarrar a Platón o a algún filósofo y lo va a presentar como si fuera el evangelio, porque eso va a contradecir la palabra de Dios. Lo que él va a hacer es, va a tomar aquello que Dios en su gracia ha revelado aún a una persona que no es creyente y la va a usar para poder presentar el evangelio. Entonces, cuando me refiero a que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, no me refiero a las cosas que Dios ha revelado claramente a otras personas que son buenas, por eso decía hay que leerlo todo, sino a aquellas cosas que claramente van contra la palabra, que aquellas cosas que refutan o quieren intentar refutar lo que está establecido, el fundamento cristiano. Por eso dice la Biblia, escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos finalmente. Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿En quién te vas a gloriar? ¿En Nietzsche, en Marx? ¿En quién? No, mejor gloríate en el Señor y gloríate en su palabra, porque esa es la sabiduría plena que nosotros tenemos. Muy bien, y para ya ir cerrando la conferencia, quiero resaltar que es importante que para que no nos pase lo que les acabo de decir, que introduzcamos un ladrillo dentro de la construcción de nuestra formación profesional o de nuestra vida misma, es fundamental que tengamos una cosmovisión bíblica. Y con cosmovisión bíblica me refiero a que yo tenga una antropología bíblica, es decir, tenga claro qué es lo que la Biblia dice acerca del hombre, tenga claro qué es lo que la Biblia dice acerca de la moralidad, tenga claro qué es lo que la Biblia dice acerca de los orígenes de la vida, tenga claro qué es lo que la Biblia dice acerca del destino del mundo, a dónde se dirige el mundo, acerca del aprendizaje, del placer incluso, porque no porque somos cristianos, pues nuestra vida está, digamos, sin placer, ¿no? Porque el placer es nuestro máximo enemigo. No es así, porque Dios ha creado también el placer dentro de los hombres, pero en un momento, en ciertos parámetros que Él ha establecido. Entonces, nosotros también como cristianos podemos hablar del placer, de la sexualidad, pero desde una cosmovisión bíblica. Hablando del amor, por ejemplo, debemos tener un fundamento cristiano de qué es el amor y qué es lo que la Biblia nos presenta como amor. Como hoy en día dicen, love is love, amor es amor. Entonces, si yo compro ese mensaje, estoy poniendo el conocimiento humano por encima de la cosmovisión bíblica y del conocimiento de Dios. Si yo voy a la palabra, me doy cuenta que el amor no hace nada indebido. Por ende, tengo una condición moral para el amor. Me doy cuenta de que el amor tiene que ir dentro de los parámetros de la palabra del Señor. Y que el amor no es meramente un sentimiento, sino es un mandato y un principio que Dios ha establecido para la relación entre los hombres y el hombre con Dios. Entonces,
Si yo no tengo claro mis principios cristianos, mi cosmovisión bíblica, lo que la Biblia dice en cada aspecto, incluso como puse ahí, en la sociedad. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la sociedad? Claro, definitivamente la Biblia no es un libro de teoría política social, pero sí tiene principios para tú poder, a partir de ellos, construir un pensamiento cristiano que agrade a Dios y no vaya ni choque contra la palabra. Entonces, es importante desarrollar teología y pensamiento cristiano para tener una respuesta, mucho más nosotros que estamos liderando, tener una respuesta bíblica que venga de principios sólidos cristianos hacia estos temas, que son temas relevantes en el día de hoy. Todo estudiante cristiano, universitario, hermanos, debe tener profundos e integrales fundamentos bíblicos. ¿Por qué digo profundos? Porque tiene que, sí o sí, un estudiante cristiano universitario que se está formando profesionalmente y que quiere con su carrera impactar en el mundo, en la sociedad donde está, tiene que tener una formación teológica, tiene que estudiar teología. Y con esto no me voy a algunos que tienen un concepto sobre la teología, como algunos dicen, ¿no? La letra mata, ¿no? Pero ese es un pasaje pues mal interpretado, claramente. Cuando digo que debe tener profundos fundamentos el estudiante universitario, me refiero justamente a lo que acabamos de ver, a la cosmovisión bíblica, ¿no? No puede venir alguien y te puede decir, bueno, yo creo que el hombre es bueno por naturaleza. Sí, amén, hermano. Eso es así. Y tu profesor te lo dice y tú dices amén. No, tienes que tener tú un fundamento bíblico, ¿no? El hombre, su pecado está corrupto y necesita del Señor para poder ser salvo, para poder tener también luz y cuál es el camino que debe andar. No es que sea bueno por naturaleza. Si Jesús mismo dijo de él que él no era bueno, entonces tu antropología bíblica en ese sentido está totalmente errada, hermano. Entonces, así como eso, pasan muchas otras cosas, en donde empezamos a distorsionar lo que el mensaje dice aceptando lo que estudiamos en la universidad. Por eso es importante echar raíz de la palabra, ir a la profundidad de la palabra, meditar en la palabra para tener un fundamento sólido. Y digo integrales porque aquí me enfoco más en que la palabra pueda en manera positiva afectar todos los aspectos de mi vida y también generar en mí una cosmovisión que tenga claro cómo actuar en cada ámbito o qué opinión tener en cada ámbito de la sociedad, en la política, en la economía, en la sociedad, en la medicina, etc. No es que la Biblia sea un libro, nuevamente repito, de sociología o de economía o de política, pero la Biblia te da principios para aplicar esos principios a diferentes ámbitos de tu propia vida y tener un criterio sobre cómo pensar y cómo actuar en la sociedad. Por eso es que digo que todo estudiante cristiano universitario debe tener profundos, pero integrales. O sea, debe echar raíz, pero al mismo tiempo debe entender que no todo simplemente se basa, por ejemplo, en la teología acerca de, o la cristología, o estudiar un libro sobre la deidad de Cristo, lo cual es hermoso, hermano. Es buenísimo estudiar ese libro, pero ahí no acaba la teología. Tiene que ser algo integral. Si tú conoces de eso, pero no conoces, por ejemplo, qué opinión te merece lo que pasa en tu contexto social y político en tu país, como cristiano, profesional, no tienes una cosmovisión en ese lado, lo que va a pasar es que va a venir una corriente de pensamiento y te va a decir lo que tienes que pensar. Pero ahí tú es donde debes ir un poco más allá de lo que conoces e ir profundizando. Y como te digo, no vas a encontrar literalmente todas las respuestas, pero Dios te va a dar en su gracia sabiduría para usar los principios que Él te ha dado en su palabra para diferentes ámbitos que tú quieras tener. Así de manera breve, una estadística de Barna Group, de los hermanos de Barna Group, ¿no? Que habla, los cristianos quieren crecimiento espiritual desde la universidad
Entonces aquí lo que se hizo fue entrevistar a más de 1.000 cristianos en Estados Unidos. Algunos cristianos practicantes que son de diferentes denominaciones, católicos incluso, y otros que son evangélicos. ¿Y qué es lo que se pudo generar como resultado? ¿Cuál fue el resultado? Esto es del 2015. El 31% de los cristianos practicantes y el 33% de los evangélicos expresan interés en un desarrollo profesional continuo que se centre en integrar la fe y aplicarla a mi carrera. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos, 3 a 4 personas cristianas que entran a la universidad, su perspectiva es de que su fe tienen que relacionarla con su carrera. Y eso es lo que les gustaría para su desarrollo profesional, ¿no? Eso es su interés. Pero el otro 70% no lo ve así, lo ve separado, lo ve como que su fe es una cosa y su carrera es otra. Entonces, cuando salen al mundo profesional, social, laboral, intelectual, etcétera, pues lo ven por un lado una cosa y por otro otra cosa. Lo ven lo religioso por un lado, así, ¿no? Incluso así, ellos mismos. Lo religioso por un lado y mi carrera por otro lado. Pero no lo integran. No buscan la integración entre sus principios y la carrera profesional que están teniendo. Entonces, es importante que al menos haya un 30%, al menos en el 2015, que sí tenga ese interés. Y yo creo que en Latinoamérica poco a poco debe ir surgiendo ese interés por integrar la fe a mi carrera profesional y a los diferentes ámbitos de mi vida para yo poder honrar a Dios en todo lo que hago e impactar con el Evangelio. Otra estadística, otra encuesta, otra investigación del grupo Barna Group dice, ¿por qué ir a la universidad, no? Y aquí es donde también se hace una encuesta a un grupo más o menos de 1.000 cristianos, y aparte de cristianos también no creyentes, y se les pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de ir a la universidad? Si nosotros vemos en la parte, bueno, por mi lado izquierdo, en esta diapositiva, perdón, en esta infografía de aquí, vemos que el 70% ve que el propósito de ir a la universidad es para prepararse para una carrera, un trabajo específico o una carrera específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la barrita roja habla de todos los adultos de Estados Unidos y la barrita que es más naranja habla de los que se identifican como cristianos. Y nosotros vamos a notar algo, que no hay una diferencia muy grande entre cuál es la perspectiva que toma el adulto de Estados Unidos con el adulto cristiano de Estados Unidos. O sea, mientras que uno que no es creyente piensa que el propósito de ir a la universidad es trabajar en una carrera específica o prepararte para una carrera específica, perdón, y ir a un trabajo específico, el cristiano piensa lo mismo. La segunda opción, que fue un 55-56%, piensa que el propósito de ir a la universidad es incrementar las oportunidades financieras. En el tercer lugar tenemos ser competitivo en el mundo de hoy, en el mercado laboral, ¿no? Y por el otro lado, si bajamos a lo último grado, vamos a ver que tenemos en 22% aprender cómo hacer la diferencia en el mundo. Más abajo, desarrollar el carácter moral. Y más abajo, el crecimiento espiritual, ¿no? La preocupación por el crecimiento espiritual. ¿Qué nos quiere decir esto en términos generales? Es que ni los cristianos, ni tampoco, por supuesto, los que no son cristianos, están o piensan que el propósito de ir a la universidad va a desarrollar su carácter moral, su vida espiritual, o va a hacer que este mundo sea mejor. Su perspectiva del propósito de la universidad no va por ese lado. Es sumamente fría, sumamente, digamos, no bíblica, ¿no? Va por el lado de tener una mejor carrera, un mejor trabajo, tener mejores oportunidades financieras, etcétera, pero no está por el lado de, por ejemplo, desarrollar mi carácter moral, tener más valores, ser más íntegro, hacer de este un mundo mejor.
Ni siquiera los cristianos tienen esa perspectiva. Entonces, ahí vemos de que hay un problema en cómo los propios cristianos estamos viendo la universidad, la carrera profesional, y probablemente tenga que ver un poco con el hecho de que estamos separando la religión, la fe, la espiritualidad de la parte de la formación profesional, ¿no? Entonces, eso es un tema que debemos solucionar. Luego, quiero terminar ya con esta frase. Es importante que nuestra formación profesional tenga fundamentos bíblicos para cuidar nuestra propia santidad. Como les decía, una idea que yo tenga y que aplique a mi vida y que vaya contra la palabra puede atentar contra mi propia santidad, contra mi propia manera de vivir, puede afectar. Como les decía, un conocimiento teológico no es meramente un conocimiento teológico. Termina afectando mi manera de pensar, de sentir, de actuar, etc. Por otro lado, es importante que nuestra formación profesional tenga fundamentos bíblicos para cuidar la sanidad doctrinal de nuestras congregaciones, ¿no? Porque los profesionales van a tener un gran impacto en las congregaciones. Si no tienen un fundamento bíblico, van a meter humanismo, van a meter relativismo, van a meter una serie de ismos a las congregaciones, y eso no trae una sanidad, sino todo lo contrario, enferma doctrinalmente a las congregaciones. Por otro lado, también es importante tener fundamentos bíblicos de los profesionales para construir un pensamiento cristiano. O sea, no meramente lo que está escrito en la Biblia, sino a partir de ese fundamento ir generando pensamiento cristiano en diferentes ámbitos y espacios, ¿no? Y al mismo tiempo una cultura que sea un vivo reflejo de la luz de Cristo. Por supuesto, ir generando una cultura cristiana, por llamarlo de alguna manera, es todo un trabajo de años, de generaciones de la iglesia, ¿no? Pero es posible y podría ayudar y ser de bendición si es que lo pensamos un momento, ¿no? Esto ya podría ser una pregunta final o en todo caso lo podríamos tratar en otro momento. Entonces, es importante la formación profesional con fundamentos bíblicos. De manera ya final, amados hermanos, espero que hayamos podido captar un poco las ideas principales de este tema. Por supuesto, este tema es bastante amplio, he querido resumirlo de esta manera. Y bueno, agradecerles por este espacio, y también quisiera pues compartir con ustedes un poco el trabajo que venimos realizando. Digo venimos porque justamente en cuanto a la dirección de este trabajo de la Federación de Estudiantes Cristianos, se viene realizando con un grupo de pastores y hermanos, ¿no?, de la iglesia donde yo pertenezco, que es del Movimiento Misionero Mundial. Surge esta iniciativa por parte del cuerpo pastoral para poder llevar el evangelio a las universidades, ¿no? Justamente el pastor Abel Cueto es quien viene siendo el presidente de esta federación. Quien les habla está como también apoyando en la directiva nacional como coordinador nacional, y comentarles un poquito sobre lo que hacemos, ¿no? Nosotros somos una comunidad de jóvenes cristianos, universitarios y de centros de educación superior. Y hago esa diferencia porque también aparte de las universidades, hay institutos, hay CETPROS, y hay una serie de centros superiores donde también ahí nosotros estamos ingresando con la FEC, ¿no? Es una comunidad de muchos jóvenes. Actualmente estamos más posicionados en Perú, ¿no? Tenemos jóvenes que están trabajando, liderando y llevando el evangelio a través de la FEC en diferentes partes del país, en costa, sierra, selva, en Perú. Y también, bueno, por la gracia del Señor, ya estamos justamente ampliando nuestro rango de impacto, y estamos en también coordinaciones con otros países para poder llevar el trabajo de la FEC, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Puntualmente tenemos 3 objetivos, que es evangelizar los centros de educación superior, fortalecer al estudiante cristiano en los centros de educación superior y formar líderes cristianos que impacten en la sociedad, un poco lo que hemos venido hablando, ¿no?
Estas son algunas fotos que les comparto. No trabajamos solos, también trabajamos de la mano de algunos otros ministerios que son también de bendición para nuestra vida y también de la mano de otros hermanos en Cristo que también están formando parte digamos, están siendo de bendición en otros ámbitos de la sociedad. Tenemos a nuestro hermano Alejandro Muñante, que en el día de hoy es tercer vicepresidente, tiene la tercera presidencia en el Congreso de la República. Junto ahí está en la foto de arriba con el diploma, nuestro hermano Joe Owen, que también pertenece al Ministerio de Respuestas en Génesis. Él nos ayuda mucho, y es algo que quizás no le he mencionado tanto, pero sí es bien importante. Él nos ayuda mucho con el tema de la apologética. Por ejemplo, en la universidad, la apologética, la defensa de la fe, es muy importante. Es un pilar, diría yo, del trabajo que viene realizando la FEC y nuestro hermano, y no solamente él, sino el Ministerio de Respuestas en Génesis, el Ministerio de Living Waters, que por ahí también lo conocen, nos vienen también, venimos trabajando con ellos de la mano para poder llevar este trabajo adelante, ¿no? La mayoría de jóvenes son de nuestra iglesia, el Movimiento Misionero Mundial, pero al mismo tiempo hay hermanos de otras denominaciones que también forman parte de la Federación de Estudiantes Cristianos, ¿no? Y bueno, también nosotros promovemos mucho lo que es el estudio bíblico, la formación teológica, la capacitación, no solamente en teología, sino también en otros ámbitos que ayuden a la formación del creyente y también espacios en donde el creyente pueda buscar de Dios, pueda también capacitarse, pueda llenarse del Señor. Y por otro lado, también esta labor social, ¿no? Que es muy importante también, que la iglesia no debe dejar de hacer. Nosotros como comunidad de jóvenes, estudiantes profesionales, también promovemos lo que es la parte social, ¿no? Y no meramente desde una proyección social o un programa de ayuda a una comunidad vulnerable, sino también desde un aspecto en cual nosotros como estudiantes cristianos nos posicionamos dentro de la sociedad, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos, participación que tenemos dentro del Congreso de la República, reuniones que tenemos de líderes, ¿no? Porque se van formando líderes en todo el país y vamos capacitándolos, unificando la visión. Y bueno, hermanos que también mucho el Señor en su gracia despierta ese deseo por trabajar en las universidades y centros de educación superior y se van uniendo a este movimiento que de verdad tengo el honor y la gran bendición de poder, junto a un grupo muy hermoso de hermanos y pastores, poder liderar. Así que comentarles un poco sobre nosotros. Somos la FEC, la Federación de Estudiantes Cristianos. Estamos aproximadamente en 50 centros de educación superior, probablemente juntando a los que no son universidades e institutos sean, perdón, los que no sean, sí, universidades pueden ser alrededor de 50 y pues más los institutos y los otros centros de educación superior puede aumentar ahí un poco el número, ¿no? Pero más que eso, lo importante es mantener la pureza del evangelio, el mensaje de salvación y mantener también lo que es el mensaje bíblico, cristocéntrico, evangélico, realmente como es, ¿no? Así que este es uno de nuestros hashtags que nosotros tenemos. Somos FEC, trabajamos con jóvenes y de verdad que estamos también muy, muy contentos y felices por poder realizar ese trabajo en las universidades y gracias a Civitas Day por la oportunidad de poder compartir, amén, este trabajo que hacemos y también, más allá de eso, unificar un poquito y edificarnos mutuamente en el cuerpo de Cristo. Nosotros creemos mucho también que el cuerpo de Cristo, pues, está formado, ¿no? por diferentes hermanos de diferentes congregaciones, ¿no? No creemos que somos los únicos, sino la visión va por justamente trabajar unidos y que cada parte del cuerpo de Cristo pueda ir trabajando de la mano, ¿no? Y ir dando y aportando para que el reino de Dios, como bien decía este, al principio, ¿no? Se pueda ir promoviendo, pueda ir expandiendo, que eso es lo que nosotros queremos también. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, aquí estoy para poder absorber alguna duda si es que lo hubiera. Muchas gracias. Gracias, Álvaro.
por la oportunidad que nos brindas. Tal vez puedes dejar de compartir tu pantalla para poder. Gracias. Bien, Álvaro, bueno, agradecerte por la oportunidad que nos brindas como la FED, poder, poder compartir toda esa labor que vienen haciendo. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y realmente queremos, agradecer a Dios por el ministerio que ustedes tienen, porque es una realidad que hay diferentes comunidades cristianas juveniles en las universidades, pero ustedes son de las pocas realmente que conservan los fundamentos bíblicos. Los fundamentos, ustedes no se han apartado de los fundamentos bíblicos, que es lo que nos une con diferentes denominaciones, nos une a nosotros como cristianos. Nosotros como Civitas Day invitamos a diferentes hermanos de diferentes denominaciones, pero siempre nosotros tenemos el filtro de los fundamentos del Evangelio, los fundamentos bíblicos que nos unen como iglesia verdadera. Nosotros apostamos fielmente por la unidad de la iglesia. Agradecerte por la oportunidad que nos brindas. Y bueno, tengo algunas preguntas a efectos de poder, poder tal vez expandir un poquito más esta conferencia que has hecho. Tú nos hablabas un poco acerca de las diferentes filosofías y pensamientos anticristianos que hay en las universidades. Tú con el trabajo que vienes realizando con tu equipo, ¿qué has podido detectar? ¿Qué tipo de filosofías o pensamientos anticristianos hoy están de manera vigentes en las universidades y cómo ustedes han venido, han llevado ese proceso de combatirlas? Sí, bueno, sí, nuevamente resaltar la importancia de la unidad y el trabajo de las diferentes congregaciones y ministerios, ¿no?, que hay, porque somos uno en Cristo. Lo otro es que, con respecto a tu pregunta, algunas filosofías, a ver, hay varias, definitivamente hay varias. Si hacemos un análisis, me gustaría partir por el materialismo, ¿no? Creo que el materialismo está presente en muchas de las carreras y la formación que se da en las universidades. Lo digo también un poco desde mi experiencia como estudiante de la Universidad de San Marcos, y también como, de alguna manera, haber recibido las opiniones y formas de pensar, y también experiencias y testimonios que han tenido mis hermanos en Cristo aquí en la FEC. Entonces, yo creería que el materialismo es uno de ellos, porque intrínsecamente lo que supone es de que la parte espiritual en sí misma no existe y que solamente existe todo lo material, ¿no? Entonces, y eso lo que genera es que el joven de hoy, que entra a la universidad, vea la ciencia como una herramienta para poder conocer el mundo material, pero de lo espiritual absolutamente nada, o nada, salvo que para mofarse, o es que es así, o para burlarse de eso, o para menospreciarlo, ¿no? Yo me acuerdo una experiencia que tuve con un profesor que era marxista y creía en el materialismo. Él me decía que yo era dogmático, ¿no? Porque, o daba a entender en todo caso eso, ¿no? Que yo era dogmático porque pues partía de la presuposición de que existe Dios, ¿no? Y eso es un dogma, decía él, o es algo dado por la iglesia. Bueno, yo no creo que es tanto así, aunque acepto de que tengo fe, pero también tengo buenos argumentos para creer que Dios existe. Pero lo curioso es que el materialismo que él tenía y la forma como lo manejaba era mucho más dogmático que tantos creyentes que puede haber en una universidad, porque él ni siquiera, y eso le pasa a muchos jóvenes, lo digo porque es algo que pasa, ni siquiera se preguntan si la idea de creer de que todo es material y no existe lo espiritual es real. O sea, ¿cómo tú puedes realmente saber si eso es cierto o no? ¿Qué te lo asegura? Si la ciencia presupone de que todo lo que está en su objeto de estudio es obviamente material, y en la parte metafísica, etcétera, no se mete, porque no puede llegar a eso, ¿no? La ciencia no puede demostrar si Dios existe o no existe, ¿no? No puede hacer, no es su objeto de estudio. Entonces, yo diría que hay mucho materialismo, digamos, no es que hayan defensores del materialismo, sino que en muchos jóvenes hay esa idea, ¿no?
lo espiritual no, eso como que lo paranormal, los fantasmas, o déjalo para unas películas, pero en sí lo material es lo único que vemos y que existe. Lo otro que podría decir que hoy en día está muy, muy de moda, aunque no sé, como digo, no es que esto alguien diga yo soy materialista o yo soy relativista, no, no sale así, pero es parte del discurso, es parte de las creencias de los estudiantes, de los jóvenes. Y por eso decía que es importante poner un fundamento bíblico, porque si no va a entrar otro fundamento que no es bíblico, aún dentro de la comunidad que es cristiana. Por eso ahí hago un paréntesis, aún como comunidad cristiana, debemos siempre mantener los fundamentos bíblicos que tú bien decías y no venderlos, porque eso es lo que nos hace cristianos, el amor por la verdad, por la palabra. Entonces, ahí, por ejemplo, el relativismo sería otro de esos ismos que están bastante de moda, ¿no? En que todo es relativo, esa es tu verdad, mi verdad es una, tu verdad es otra, y esa parte que también se aplica, por ejemplo, cuando tú predicas a alguien, ¿no? Y tú le dices, mira, Cristo te ama, Dios quiere cambiarte, esto es pecado, esto está mal. No, esa es tu verdad, ¿no? Ese es como tú interpretas la Biblia, ¿no? Hay un escepticismo ahí infundado muchas veces que se usa como una justificación. Yo diría que el materialismo, el relativismo, probablemente también, no sé si lo puedo resumir en un ismo, pero estas, digamos, creencias o falsas creencias de no juzgar, o estas falsas creencias de no puedo hablar porque si no lo ofendo, ¿no? La hipersensibilización de muchos jóvenes que de alguna manera quieren callar la verdad para que no se ofendan sus sentimientos o algo así, ¿no? Y ahí es como que se da creo que lo que está en el trasfondo, y ahí puedo sacar un ismo más, sería el humanismo, ¿no? Como decía, o sea, si yo me enfoco en que el hombre es lo más importante y en que su dignidad depende de lo que sienta, entonces, pues definitivamente si yo te digo, cree en Cristo, porque si no hay una condenación eterna, tú te vas a escandalizar, porque eso me ofende. Yo no quiero escuchar eso, yo quiero escuchar de un Dios de amor. Entonces, ahí hay un tema que creo que está muy arraigado ahí el humanismo, ¿no? Yo soy hombre y la religión debería servirme, o mujer, o sea, me refiero a hombre en términos generales, y la religión debería servirme a mí para poder yo sentirme mejor. Por eso es que, y eso es algo que lo he visto, hermanos, en casi en todos lados, en comunidades que no son cristianas y en universidades. Aceptan la religión hasta el punto en que no te ofende y no demanda algo de ti. Mientras la religión me sirva a mí para sentirme mejor, por eso decía que hay un humanismo ahí que está como subyacente, mientras me sirva para sentirme mejor, todo bien. Pero cuando me empiezo a hablar de pecado, de infierno, de santidad, de pureza, de mandamientos, de un Dios justo, ahí esa parte no la quieren oír. Y eso creo que comunidades profesionales de estudiantes cristianos no debemos vender eso. Porque si vendemos eso es vender la verdad, es vender el evangelio. Si estamos hablando del evangelio en las universidades, no podemos vender eso, ¿no? Si tenemos esa verdad, hermanos, hay que amar esa verdad, hay que decirla con amor, por supuesto, pero nosotros en la fe, desde la fe, eh, anhelamos y queremos siempre y vamos a hacer siempre todo lo posible para que el Señor en su gracia siempre nos dé esa valentía de hablar la verdad, porque la verdad es lo que salva. Hay muchas comunidades que lamentablemente por llenar gente, por tener jóvenes, por hacerse más grandes, van vendiendo su verdad. Entonces van cambiando sus fundamentos y ahí pues se vuelve algo desordenado y lo más triste es que la sal se hace insípida, sencillamente no sirve más para nada. Entonces podemos ver a comunidades cristianas que tienen nombre,
Bueno, yo lo he visto. Y si lo investigas, hay comunidades mundiales cristianas que son progresistas, pero, o sea, ni siquiera lo imitan, ni siquiera lo ocultan o lo disfrazan, ¿no? O sea, literalmente, abiertamente, o sea, van contra la palabra y hacen activismo como si fueran cristianos y honestamente, con todo el amor del mundo, de cristianos no tienen nada, hermano. No tienen nada, porque para empezar, lo primero que defienden es lo primero que va contra el fundamento bíblico, y eso es indefendible. Entonces, yo pienso que, bueno, para responder un poco a la pregunta, relativismo, materialismo, humanismo, podemos hablar quizá de un poco del socialismo, puede ser que también ahí se vaya metiendo, por eso hablaba un poco también, incluso desde el aspecto teológico, también hay, digamos, contaminación, porque hay profesores o hay catedráticos o hay jóvenes que estudian algo sobre teología y ya se han infectado de ideas como la teología de la liberación, que hablaba un poquito, ¿no? O como, sí, o sea, básicamente por ese lado, como teología liberal en general, ¿no? Entonces, por ahí es donde también desde la parte teológica, incluso sin necesidad de ir a otro tipo de pensamiento, ya se va infiltrando todo lo que es un pensamiento pues, que es antibíblico, ¿no? Obviamente, si queremos hablar más de esto, podríamos hablar de los movimientos también, ¿no? Que surgen y que tienen todo unos fundamentos filosóficos, de pensamiento, etcétera, que también son como existencialismo, igualito, relativismo, etcétera, que atentan contra la palabra. Y desde la fe, lo que nosotros hacemos es formar a nuestros jóvenes con ese tipo de conocimiento para que sepan identificarlo mejor y puedan también ayudarles en su evangelismo, ¿no? Sí, sí, gracias, Álvaro. Y también, escuchándote, podríamos como, tú hablabas un poco acerca de la cultura, ¿no? Acerca un poco, creo que tocaste rápidamente lo que es la cultura. Podríamos como personas que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos sido redimidos y ahora somos cristianos, ¿crees la importancia de que como cristianos, como iglesia, podemos formar una cultura evangélica y que podamos ser de influencia en la sociedad? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sí. Si la respuesta es así, digamos, si sí o no, sí. Ahora, vamos un poquito a explicar esto. Nuestro objetivo principal, nuestro objetivo principal como iglesia no es la formación de una cultura cristiana, no es nuestro objetivo principal. El objetivo principal es el glorificar a Dios, alabar, adorar a Dios, mostrar quién es el Señor y evangelizar para salvar a los perdidos. Yo creo que eso lo tenemos claro como iglesia. Entonces, yo pienso que el evangelizar, por ejemplo, y el cambiar cuando Dios cambia el corazón de una persona, cambia su manera de pensar, su manera de ver la vida, su perspectiva, etcétera. Entonces, querramos o no, el cambio de cultura de una familia, de una sociedad, de una universidad, de un país, está ampliamente relacionado con el Evangelio. Es algo que sucede naturalmente cuando nosotros predicamos la palabra. Ahora, cuando yo hablo de poder formar una cultura cristiana, esto no está desligado de digamos, de poder evangelizar o de poder transmitir el mensaje, porque nosotros hemos sido llamados a comunicar quién es Dios. Y no debemos tampoco ser ajenos a que hay una cultura ya establecida. Y cuando me refiero a formar una cultura cristiana, no me refiero a nada más y nada menos que poner el fundamento bíblico, esto que está aquí, en cada aspecto y ámbito de la sociedad. Es sencillamente eso. No estoy hablando de algo muy difícil de entender. Es decir, si hoy en día tenemos música que vemos que no glorifica a Dios, bueno,
empecemos a también llevar a aquellos que para la gloria del Señor Dios les ha dado de su gracia en ese ámbito, a que también no simplemente impacten dentro de la comunidad cristiana, sino que eso impacte, vaya impactando poco a poco a otros sectores en donde no necesariamente son cristianos. Obviamente es un proceso, obviamente es un proceso. Otro punto, desde el ámbito intelectual, que es fundamental para la formación de la cultura. Entonces, ok, yo tengo personas que son profesionales, algunos irán al ámbito laboral, negocios, política, sociedad, otros irán al ámbito intelectual. Escriben muy bien, no sé, hablan muy bien, argumentan muy bien, tienen mucha capacidad que Dios les ha dado. Entonces, lo usamos para la iglesia, amén, pero también hay que usarlo para la sociedad, porque en medio de eso, en medio de ese usar lo que Dios nos ha dado para impactar en la sociedad, vamos a tener personas que se van a salvar, vamos a tener personas que van a volver al camino, vamos a tener personas que van a tener un corazón más predispuesto para poder escuchar el Evangelio. Hoy prendemos la televisión y vemos, no sé, unos dibujos animados que no nos gustan que nuestros hijos, bueno, yo no soy padre aún, pero lo digo en general, puedan ver, ¿no? No nos gusta. Pero ¿acaso no nos gustaría ver que pasen en la televisión una película cristiana? ¿No nos gustaría? Yo creo que a todos nos gustaría. Pero la pregunta es, ¿hacemos algo por eso? ¿Para que eso suceda? Y tenemos hermanos que son muy buenos productores, directores, actores, etcétera, o, no sé, hacen animaciones. Entonces, sí se puede hacer. Entonces, obviamente, como les digo, no se trata de crear algo que vaya a establecer, no sé, pues unas formas de pensar distintas a las bíblicas, no, sino se trata de establecer los principios cristianos en cada ámbito de la sociedad. Eso yo lo he meditado y veo que ayuda en algunas cosas que quisiera compartir. ¿En qué ayuda el poder tener una cultura cristiana? Si bien es cierto, el que culturalmente alguien sea cristiano no le da la salvación, pero a nivel macro, a nivel de sociedad, lo que sucede son algunas cosas. A ver, lo primero que sucede es que va a haber menos promoción del pecado. Eso es lo que vamos a ver. Lo otro que sucede es que para las personas el evangelio va a ser algo que es más fácil de entender. Y eso es muy sencillo, lo hacemos en apologética. Cuando nosotros nos vamos a un país como India, donde tiene toda una cultura y un lenguaje tan distinto, el esfuerzo que hay que hacer por presentar a Cristo es desde la raíz, hay que ir desde lo que ellos creen e ir poco a poco haciéndole entender qué es Dios, porque su visión de Dios es muy distorsionada, es totalmente distinta, y a veces hasta ni creen en eso, ¿no? O tienen varios dioses. Entonces, ahí hay que hacer un sobreesfuerzo para poder evangelizar. Pero si ellos vivieran en una cultura que claramente les transmite los atributos de Dios, que la Trinidad no es algo muy difícil de entender, el Evangelio se hace, digamos así, más entendible para ellos, mucho más entendible para ellos. Ahora, lo otro que vamos a ver, y eso por supuesto es de gran bendición, porque va a ayudar a poder a salvar más almas, y para poder entender mejor la palabra del Señor. Y otra cosa que sucede, hermanos, es que, no sé si ustedes han notado, que cuando una persona no es cristiana, pero aplica los principios cristianos, ¿qué pasa? Pasa que lo que tú siembras cosechas. Entonces, si la Biblia nos manda a, por ejemplo, de alguna manera no emborracharnos, no emborracharnos, no tomar bebidas alcohólicas en exceso y todo ello. Si tú tuvieras una cultura que promueve eso, aunque tengas una persona que sea abstemia, yo sé que esa persona necesita a Cristo, no es porque no toma que se va a salvar, eso lo tengo clarísimo, la salvación es por fe, por gracia, no es una cuestión de moralismo, ¿no? Pero si nosotros promovemos una cultura en donde eso no sea tan común, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener personas menos alcoholizadas, querramos o no. Por ende, vamos a tener menores casos en donde la violencia se produce por eso.
vamos a tener menos muertes por accidentes, por ese tipo de cosas, ¿no? Y una serie de cosas, de consecuencias que se evitarían si es que tú promovieras una cultura cristiana. Por supuesto, yo sé que esto es un reto muy grande y sé que yo soy convencido de que esto debe surgir producto de un despertar espiritual, de un mover de Dios, de un avivamiento. Pero en ese avivamiento no se debe perder de vista las esferas de la sociedad y cómo el cristianismo puede ir desarrollándose a lo largo del despertar, ¿no? Es decir, no meramente un despertar espiritual que tenga un efecto sobre las iglesias y las denominaciones, sino que a partir de eso vaya hacia otros aspectos de la sociedad, y ahí es donde se empiece a formar una cultura cristiana. Por supuesto, eso no quiere decir que porque obviamente el avivamiento es un mover de Dios, del Espíritu Santo, por el cual debemos orar, pero al mismo tiempo trabajar. Entonces ahí va nuestra parte. ¿Por qué es que debemos formar una cultura cristiana? Porque forma parte del mover de Dios en un país, en una nación también. Entonces, mis hermanos, yo creo que tiene muchos beneficios. Yo con esto no digo que eso sea nuestro principal objetivo. No, no, yo creo que como iglesia, en comunidad, tenemos objetivos bien claros y marcados, y es glorificar a Dios en términos generales, adorar al Señor, predicar la palabra, que es muy importante. Pero eso, no hagamos una falacia de falsa dicotomía, ¿no? O sea, o esto o esto o aquello. No, o sea, son cosas que van de la mano, ¿no? Cuando un cristiano, desde el ámbito, no sé, intelectual, quiere hablar sobre, por ejemplo, ideología de género y impactar con eso desde sus principios cristianos, ¿no? Usando esa motivación que Dios le da. Hermanos, eso es de bendición, eso es de ayuda. Muchas veces nos pasa de que tenemos que llamar a personas que no son cristianas para que nos hablen de temas de coyuntura, porque nosotros mismos no queremos producir eso porque lo limitamos a ciertos aspectos. Entonces, yo pienso que ¿para qué? Si tenemos tanto potencial en el cuerpo de Cristo, podríamos hacerlo nosotros. Así que, bueno, eso podría decir por ese lado, ¿no? Buenísimo, Álvaro. Sí, es importante, ¿no? Porque como tú hablabas en tu conferencia, el Señor también está renovando nuestras mentes y en ese sentido también va renovando nuestras vocaciones, nuestros llamados particulares que como cristianos tenemos. Como iglesia local, como cuerpo de Cristo, como comunidad cristiana, estamos llamados a hacer la gran comisión, predicar el evangelio, plantar iglesias, implementar en misiones, pero ¿y qué de nuestras vocaciones en particular, no? ¿Qué de nuestros llamados particulares? La mayoría de cristianos son profesionales o alguna parte de los cristianos son profesionales y esas vocaciones deben también ser redimidas por el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, agradecerte, Álvaro, por este aporte que da respecto a la cultura cristiana, que considero que es muy importante para América Latina, porque lastimosamente nos hemos escondido un poco como iglesia y eso probablemente, como tú mencionas, ha generado que se promueva el pecado. Pero sabiendo nosotros con seguridad que tenemos la verdad, como cristianos, tenemos la verdad que es el Evangelio de Jesucristo, predicando el reino de Dios, entonces debemos promover una cultura cristiana, ¿sí? Entonces, agradecerte, Álvaro, por la oportunidad que nos brinda de poder escucharte, agradecerte por lo que vienes haciendo con la FED, con la Federación de Estudiantes Cristianos, que lo viene desarrollando acá, mayormente en Perú, ¿verdad? Sí, mayormente en Perú, y bueno, ya próximamente seguro habrán noticias de otros países que ya se van a estar incorporando. Buenísimo. Últimas palabras, Álvaro, para ir cerrando esta transmisión, que quieras darle al público que está ahí escuchándote. Bueno, no, agradecerte, agradecer a Dios y agradecerte a ti, Giancarlos, por la invitación. Que el Señor bendiga mucho tu trabajo en Civitas Day, que siempre sea para su gloria y se mantenga siempre en esa verdad que Dios nos ha dado. Lamentablemente hoy vemos bastante de cristianismo que en esencia ha vendido la verdad. Entonces, yo quisiera, si tuviera que comunicar algo, hermanos,
amemos la palabra de Dios. Esa es la revelación que Dios nos ha dado para poder caminar en sus caminos. Yo sé que hay caminos que son más famosos, más rápidos, que traen más, de repente, más likes o son más de moda, pero hermano, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasa. Entonces, nosotros debemos ser fieles al Señor en lo que Dios nos ha dado, en su verdad, y caminar por ese camino. Y yo quiero decir de que verdaderamente caminar en el camino de Dios es hermoso. Es caminar en la verdad, aunque vengan piedras y te tiren muchas cosas, pero caminar en esa verdad es poder acostarte en la noche o en cualquier momento del día y pensar y decir, verdaderamente estoy siendo fiel a Dios, estoy siendo fiel al Señor. Entonces, mantengamos esa verdad, seamos fieles, el Señor viene pronto y que nosotros podamos trabajar por la verdad unidos. Unidos porque también, y con eso quisiera terminar, la unidad en el cuerpo de Cristo, creo yo que es un reto y es un reto que verdad que es grande. Y yo pensaría que es uno de los más, de los más grandes que veo, al menos en, eh, no sé, en Perú, en Latinoamérica y creo que en muchos países, es que la unidad se vuelve algo difícil. A veces por diferencias, por algunas distinciones teológicas o posturas teológicas, o por seguir a un líder o a otro, perdemos de vista el amor y la unidad. Nosotros somos un cuerpo y yo no puedo rechazar a mi hermano porque él piensa en algunas cosas, tiene una postura sobre algo. Yo debo reconocer de que somos imperfectos y que no podemos saberlos todos, todos hacemos nuestro esfuerzo por comprender las cosas, pero qué bonito es poder trabajar unidos de la mano, porque ahí se siente que el Señor se agrada en ello, se agrada en que sus hijos, porque finalmente somos eso, somos sus hijos, estamos trabajando de la mano para ampliar el reino de Dios, para trabajar desde lo que podemos y dárselo al Señor y trabajar unidos y nos vamos edificando mutuamente, ¿no? Lo que este, tú tienes, yo no tengo, ¿no? Lo que yo tengo, de repente tú no lo tienes y eso te puede ayudar, ¿no? Entonces nos vamos edificando mutuamente, ¿no? Y eso sería bonito ir viendo también, como comentabas, en América Latina y en Carlos, y que se vaya generando poco a poco, sin perder cada uno su postura, su congregación, amén, pero que el amor nunca falte, ¿no? Hay una frase que es muy bonita, que habla sobre en lo esencial unidad, ¿no? En lo dudoso libertad, pero en todo caridad, ¿no? En todo momento amor. Y creo que eso es algo que nos queda como un reto, pero vamos a por ello y a pesar de, digamos, de algunas cosas que puedan surgir, hay que seguir trabajando unidos, ¿no? Y sabiendo que lo que tú estás haciendo de repente desde tu lado, de repente desde la fe, lo estamos haciendo también con un mismo sentir de poder glorificar a Dios y llevar la palabra a muchas vidas. Y estamos trabajando para el mismo Señor y que Dios nos ayude y allá nos veremos en la patria celestial. Buenísimo, buenísimo Álvaro. Entonces, agradecerte. Estamos finalizando ya este webinar. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y pueden visitarnos, hermanos, en nuestra página de Facebook y ver los cursos que estamos ofertando, realmente a bajo costo, pero creemos que son de gran importancia para poder conocer la verdad del Evangelio y cómo afectan en las diferentes áreas de la sociedad y de nuestras vidas. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Gracias Álvaro, que el Señor nos bendiga y hasta otra oportunidad. Cuídense, nos Gracias. vemos. Chao.